Muy buenas a todas las personas que están escuchando el podcast Historia Política Pública. En el episodio de hoy quería hablar sobre un libro llamado Dark Continent de Mark Massauer que fue publicado en 1998, a finales del siglo XX. En castellano el título que le han dado es La Europa Negra, desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo, y este título es muy ilustrativo sobre qué versa las líneas escritas por el británico Mark Massauer. Este libro habla sobre Europa desde 1914 hasta 1989, es decir, el periodo que Eric Hobsbawm, el historiador, definió como el breve siglo XX. Hay que entender que la política de los años 90 estuvo marcada por la disolución de la Unión Soviética y el triunfo occidental, como relataron varios historiadores y analistas de aquella época. Entre los más famosos destacó el texto escrito por Francis Fukuyama, con un título que era muy elocuente. Se llamaba El fin de la historia con interrogaciones. Es decir, él venía a comentar que tras la caída del comunismo simbolizado en la caída del muro de Berlín y pocos años más tarde con la disolución de la Unión Soviética, la hegemonía liberal se había afianzado en todo el mundo. Esa tesis fue muy bien recibida por gran parte de los analistas a nivel mundial, y hoy en día, con el auge de nuevo de los regímenes autoritarios, las ideologías neofascistas, como se demuestra, por ejemplo, en el crecimiento de los partidos de extrema derecha en Europa desde el 1990 precisamente hasta 2020, en el que los partidos de ultraderecha han triplicado su voto, es importante la lectura de este libro para entender, como bien explica Mark Massauer, que la victoria final de la democracia en Occidente, en la Europa occidental y generalmente en gran parte del mundo, no fue un periodo inevitable. Es decir, Mark Massauer comparte la idea de que la democracia liberal surgió como la ideología victoriosa contra el fascismo y el comunismo. Pero la tesis significativa de Dark Continent, del libro La Europa Negra, es la afirmación de que esto no fue un resultado inevitable. Según él, fue la consecuencia de estrecheces y giros inesperados. Según la tesis de Massauer, Hitler podría haber conquistado Europa, algo que Eric Hobsbawm también sugiere. Él imaginó una Europa más autoritaria, de extrema derecha, pero para nada descartó esa tesis, y en el documental sobre Eric Hobsbawm que salió publicado el año pasado muestran declaraciones del historiador británico. Y Massauer, por ejemplo, sugiere que el hecho de que hizo que los europeos le declararan la guerra a Hitler no fue en defensa de la democracia y de los valores liberales, sino fue que la ideología racial extremista y el genocidio sistemático en el continente perpetrado por el Führer alemán, que había sido fácil de ignorar cuando ocurría en el extranjero, como se demuestra en las actitudes de Francia o del Reino Unido en las colonias de la India, de Argelia y demás países, resultó, en palabras de Mark Massauer, más difícil de digerir cuando sucedió en el propio continente. De todas maneras, el libro de Mark Massauer, si en algo destaca, es en los años de entreguerras, el periodo que abarca desde 1917 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. El progresivo ascenso del fascismo en aquellos años y del odio contra las minorías étnicas está perfectamente documentado a través de su narrativa. Desde el Tratado de Versalles hasta la Segunda Guerra Mundial, Massauer elabora una historia cronológica con amplios detalles de las políticas gubernamentales europeas de eugenesia y esterilización y difusión de, abro comillas, el sueño de la purificación nacional. Esta era una ideología propia del partido nazi y se extendió en gran parte del continente. Esta idea de que después de la fragmentación de los grandes imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio del zar ruso, el imperio otomano, se crearon una serie de estados-nación en el que muchas personas se vieron forzadas a emigrar. Es decir, digamos que una persona de la nación húngara, una vez que el imperio austrohúngaro se desintegra, se encuentra, digamos, en un territorio en el que la nación húngara no es bien recibida. Y por eso hubo movimientos de migraciones muy numerosos que provocaron
que los políticos usasen ese miedo de la gente para infundir odio hacia estas personas que fueron consideradas como el otro, y de esta manera la idea del ataque contra los inmigrantes, los refugiados, etcétera, se implementase de manera brutal, que es algo que podemos ver hoy en día en diferentes declaraciones de políticos, y las próximas elecciones de Francia se están girando en torno a esa narrativa del otro, que en el caso de Francia se utiliza para atacar a la comunidad musulmana, y políticos de extrema derecha como Eric Zemmour y Marine Le Pen están usando esa retórica nacionalista y xenófoba para ganar votos y adeptos a su causa. Pero volviendo al libro de Mark Massauer, es obvio que, como él bien comenta, las obsesiones del Tercer Reich encajaban en el debate europeo más amplio sobre política social. Es decir, aunque la Alemania nazi fue el modelo más vil y más perverso de aquel paradigma de odio hacia el extranjero, no fue para nada una anomalía en aquel clima de odio que se estaba generando en el continente. Mark Massauer relata cómo el bienestar y la guerra se conectaron después de la Primera Guerra Mundial, y la implementación de políticas sociales que incluían la provisión de casas municipales, el acceso a espacios más verdes, la electricidad y la promoción del ejercicio para garantizar las condiciones óptimas de un aumento en la familia, tuvieron como consecuencia que hubo grupos de diferentes comunidades que fueron excluidos. En ese sentido, como asegura Massauer, los estados-nación se preparaban para, abro comillas, defenderse de un mundo de enemigos. Los historiadores coinciden en que el siglo XX fue el más violento de la historia europea. Y en ese sentido, el libro de Julián Casanova sobre la violencia en el siglo XX de Europa es muy paradigmático para entender la coyuntura que sucedía en aquellos años. Esto fue debido a la combinación de ideologías extremas y avances tecnológicos que permitieron eliminar a diferentes enemigos de una manera mucho más eficaz, sistemática y de manera más veloz. Benedict Anderson, que escribió Comunidades Imaginadas, del que he hablado en otros episodios, analiza cómo se desarrolló la retórica del honor nacional durante la Primera Guerra Mundial, un conflicto que brutalizó a los combatientes que lucharon en él. Es así que se legitimó la violencia y se atacó masivamente a los civiles. Eso lo explica el historiador Ian Kershaw, que también ha escrito un volumen muy elocuente sobre el siglo XX y una biografía muy explícita sobre Adolf Hitler. La militarización de la sociedad, la fuerza del Estado y la ayuda de las burocracias modernas fueron esenciales para matar a millones de personas en grandes números, según afirma el historiador Kershaw. La Europa Negra hay que entender que se publicó en la década de los 90, como bien he comentado anteriormente, en 1998 por primera vez, junto a otras grandes narraciones sobre el siglo XX, como The Age of Extremes, de Eric Hobsbawm, que se publicó en 1994, un libro muy recomendable para comprender el siglo XX no solo a nivel europeo, sino en todo el mundo. Realmente, ni Mark Massauer ni Eric Hobsbawm pensaba que la democracia tuviera un fuerte arraigo en el continente europeo, como se vio en aquel siglo en el que millones de personas fueron asesinadas, ya no solo en las dos guerras mundiales, sino en el periodo entre guerras, como he explicado anteriormente. Massauer explica que el auge económico fue fundamental para reducir los conflictos a partir de 1945. Y Hobsbawm comparte su idea y denomina el periodo comprendido entre 1947 y 1973 como la Edad de Oro. A partir de 1973 está la crisis de petróleo en los países de Oriente Medio y es el año en el que la hegemonía neoliberal comienza a consolidarse. También es el año del golpe de Estado de Pinochet a Salvador Allende en Chile, en el cual la escuela conocida como los Chicago Boys implantan su idea, que pasó a llamarse neoliberal, en la nación latinoamericana. Fue una especie de laboratorio de pruebas económico. Y aquí voy a terminar el episodio. En el siguiente hablaré de la segunda parte del libro de La Europa Negra de Mark Massauer, en el que desarrolla precisamente lo que sucedió en aquella Edad de Oro, como bien menciona Hobsbawm.